sobre nuestra profesión, sobre el manejo del tiempo. También hemos hablado un poco sobre construir en Dios, edificarnos en Dios, saber esperar, discernir los tiempos y la voluntad de Dios. Todo esto es lo que hemos venido trabajando. Este ciclo ha estado bien largo, pero considero yo también bien interesante. Y el tema del día de hoy, que es como el plan de trabajo de Jesús o con Jesús, también nos va a servir muchísimo para ese orden de nuestra vida, para organizar nuestra vida conforme a lo que de pronto Dios desea de cada uno de nosotros, ¿sí? Y para eso entonces vamos a tomar un texto bíblico en el que nos van a hablar de lo que Jesús hace en todo un día, ¿sí? Este texto bíblico es Marcos 1 del 21 al 39. Marcos 1 del 21 al 39. Y dice así: los que trajeron Biblia pues pueden seguir ahí en la lectura conmigo, y los que no pues lo vamos a escuchar. Marcos 1 del 21 al 39. Dice: llegaron a Cafarnaúm el sábado siguiente y entró en la sinagoga a enseñar. ¿En dónde entró? ¿En dónde entró? En la sinagoga a enseñar. Las palabras que yo les diga, que les haga como un eco, necesito que ustedes como que traten de guardarlas allí en su mente y en su corazón, porque van a ser claves para la enseñanza de esta noche, ¿sí? Voy a volver a iniciar. Dice: llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. ¿En dónde entró? A la sinagoga. Muy bien. La gente se asombraba de su enseñanza, porque lo hacía con autoridad, no como los letrados. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el consagrado de Dios. Jesús le increpó: calla y sal de él. El espíritu inmundo sacudió al hombre, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Hasta los espíritus inmundos les da órdenes y ellos le obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Después salió de la sinagoga, o sea, todo esto sucedió en la sinagoga, ¿ven? Todo esto sucedió en la sinagoga. En la sinagoga estaba enseñando y exorcizó, ¿sí? Dice: después salió de la sinagoga y con Santiago, Juan, se dirigió a casa de Simón y Andrés. ¿A dónde se dirigió? ¿A dónde? A casa, se dirigió a casa. O sea, ¿de qué lugar pasó al otro? ¿En qué lugar estaba? En la sinagoga. ¿Y a qué lugar pasa? A la casa. ¿De quién? De Simón y Andrés. Entonces dice que se dirigió a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama. ¿Estaba en dónde? ¿En dónde estaba? ¿Cuál es el primer lugar? El segundo lugar. ¿Y el tercer lugar? Cama. Cama. ¿Listo? Dice: estaba en cama con fiebre y se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano, la levantó, se le fue la fiebre y ella se puso a servir. Al atardecer, cuando se puso el sol, llevaron toda clase de enfermos y endemoniados a la puerta. ¿A dónde? ¿A dónde? Entonces los lugares son: lugar número 1, lugar número 2, lugar número 3, lugar número 4. Muy bien, esto es fundamental, ¿sí? Esto es fundamental para la enseñanza de esta noche. Y entonces dice que le llevaron todo tipo de endemoniados y de enfermos, y toda la población se agolpaba en la puerta. Dice que él sanó a muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó a numerosos demonios, a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Muy de madrugada, ¿muy de qué? Cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado. ¿A dónde? ¿Cuál es el primer lugar? El segundo lugar. Me siento como haciendo un ejercicio de memoria, como ensaya tu memoria. Primer lugar,
Segundo. Tercero. Cuarto. Y quinto, un lugar despoblado. Listo, tenemos 5 lugares. Y entonces dice acá que se dirigió a ese lugar despoblado donde estuvo orando. ¿Qué hizo en el lugar despoblado? Orar. Simón y sus compañeros lo buscaron y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Le respondió: vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues a eso he venido. Y fue predicando a sus sinagogas y expulsando demonios por toda Galilea. ¿Qué le dijo a los discípulos? Que se fueran ¿hacia dónde? Galilea. ¿Hacia dónde? A los pueblos vecinos, a los pueblos cercanos, a los pueblos vecinos. Y hasta acá llega nuestro texto, palabra de Dios. Muy bien. Y entonces vamos a empezar a desglosar un poco este texto bíblico, un poco largo, pero muy interesante. Resulta que lo que nos está mostrando el Evangelio de Marcos allí es lo que hace Jesús durante un día. Es lo que hace Jesús durante un día. La actividad, o sea, yo no sé, en mi época de adolescencia, hace un ratico, había un programa que se llamaba Un Día Con. Y entonces ese día con era con algún famoso y entonces salían con él, hacían el recorrido o sea, como lo que regularmente este famoso hacía, y entonces uno conocía más de su vida. Y en las entrevistas, en muchísimas entrevistas que hacen de perfiles para conocer diferentes personajes, una de las preguntas casi que obligada es: ¿cómo es un día suyo? ¿Usted qué hace regularmente en un día? Y entonces pues el entrevistado dice: no, yo un día me levanto, hago ejercicio, hago otra cosa, voy, y entonces hágase de cuenta que estamos en una entrevista, que Jesús está al lado de nosotros y que nosotros le vamos a preguntar muchas cosas muy interesantes. Entre esas: Jesús, yo quiero saber usted qué hace un día, cómo es un día suyo, porque me han contado que usted predica, que usted multiplica panes, que usted levanta gente, a los paralíticos, pero yo no entiendo usted qué hace. Usted duerme, usted ve televisión, usted charla con sus amigos, se encuentra de vez en cuando con María y se toma un tinto con ella. ¿Qué es lo que pasa? Y en medio de esa pregunta, pues Marcos no responde. Entonces Marcos nos dice: bueno, vamos a ver qué es lo que Jesús hace en un día. Y entonces dice que lo primero que hace es que está en la sinagoga. Y está en el día sábado. El día sábado es el día de descanso de los judíos, el gran Shabbat. El gran Shabbat se compone de que pues si se trabajan los 7 días, porque para ellos el domingo es nuestro lunes, entonces de domingo a viernes ellos trabajan y el Shabbat es como el domingo nuestro, o sea, es el día de descanso. Ese día ellos se relajan, no pueden hacer nada, no pueden tener ninguna actividad, y si la hacen están transgrediendo una de sus leyes, porque para ellos es sagrado el descanso, no como para nosotros, que supuestamente descansamos los fines de semana y a veces terminamos trabajando más de lo que deberíamos descansar, ¿sí? Y en ese orden de ideas, en ese sábado, Jesús entra en la sinagoga. El primer lugar es la sinagoga. ¿Y este lugar qué significa o qué implica? Este lugar es el lugar o el ámbito religioso, el ámbito donde se desarrolla, donde creces espiritualmente. La sinagoga para un judío era el lugar donde iba a estudiar la palabra de Dios, donde iba a estudiar la Torá, o sea, la palabra de Dios. El judío iba a la sinagoga sagradamente para aprender de las cosas espirituales. Yo esto ya lo había contado acá, algunos de ustedes saben esta historia, la voy a volver a repetir, algunas historias las repito con frecuencia, pero sé que les va a ilustrar mucho esto de la sinagoga. ¿Cómo les parece que pues yo he sido muy curioso con las religiones? Aunque soy católico, me encantan las otras religiones, sé que todas tienen un montón de cosas para aportarnos, y entonces pues siempre he tenido curiosidad por ir a diferentes templos y a diferentes lugares, católicos y no católicos, y conocer un poco más sobre ello. De hecho, creo que la ignorancia, ignorar las otras religiones, nos hace personas muy tolerantes ante la diferencia. Y entonces, pues ¿cómo les parece que se me dio la oportunidad un día de ir a una sinagoga? Entonces yo estaba feliz que porque íbamos para la sinagoga, en la sinagoga no puede entrar todo el mundo, y menos cuando son judíos ortodoxos. Y entonces yo me voy para la sinagoga porque tenía un profe que venía de familia judía, entonces él podía entrar y nos dejó entrar algunos de nosotros.
Entonces sí, nosotros entramos, nos ponen el equipaje, es un gorrito, es una casa, la sinagoga es como esta casa, de hecho todo esto se parece mucho a una sinagoga. Y entonces llegamos allá, nos muestran algunas cosas, nos muestran el rollo, es un rollo así gigantesco, una cosa que uno se siente como una película de quién sabe qué siglo, y todas las letras hebreas, bueno, algo muy muy bonito. Y entonces llamaron a uno de los niños de la sinagoga y le dijeron que nos leyera un poco sobre la Torá, y entonces empezó el niño a leer en hebreo. Yo en esa época estaba estudiando hebreo, y entonces pues me llamó muchísimo la atención como era un niño tan chiquito y sabía hebreo así como tan fluido, y yo apenas y podía decir Jabayit, que significa la casa. Y entonces algo que más me llamó la atención es que cuando abrió el rollo, las letras hebreas tienen unos puntos que se llaman puntos vocálicos. Entonces 2 punticos es una E, 3 punticos es una E larga, una rayita es una rayita con un palito es una A larga, bueno, en fin. Pero allí en el rollo no tenía vocales, solo tenía consonantes. Entonces yo decía, ¿este niño cómo hace para, o sea, después de cada consonante meterle la vocal? Entonces yo estaba impactadísimo. Cuando ya terminó de leer, yo llego donde el niño y le digo, ay, ¿tú cómo aprendiste? ¿Cómo haces para detectar las vocales? Entonces él me dijo, no, eso nosotros lo hacemos, pues me da a entender que de manera deductiva. Porque cuando está tal consonante con tal y tal cosa, y yo como que, ay, listo. El niño tendría por ahí, ¿qué les podría decir yo? Por ahí unos 11 años, por ahí unos 11 años. Y entonces yo le dije, pero ¿cuándo aprendiste el hebreo? Entonces me dijo, es que yo en las tardes vengo a la sinagoga. Y entonces yo le dije, o sea que tú no vas al colegio. Y me dijo, sí, yo en las mañanas voy al colegio y en las tardes vengo a la sinagoga a aprender las cosas de Yahvé. Y entonces me impactó muchísimo eso, porque claro, en las mañanas él está aprendiendo lo que tú y yo de pronto aprendimos en nuestra época escolar, pero ya en las tardes él lo que hacía era aprender sobre Dios. Y la gran reflexión con la que yo me quedé es, todos deberíamos hacer lo mismo. Todos deberíamos no solo aprender las ciencias y la parte lógica y esa parte racional que ciertamente es muy importante, y de hecho en nuestra espiritualidad la trabajamos mucho, pero también toda esa parte espiritual, pues es una dimensión que no se puede negar del ser humano. Y este niñito desde chiquito, como decimos en Colombia, se levantó con esa parte espiritual, y la verdad yo sentía como envidia de la buena. Claro, con razón sabe leer hebreo y debe saber un montón de cosas de Dios, y con razón el judío es tan arraigado en las cosas de Dios, porque él tiene 2 escuelas: la escuela que le enseña los saberes humanos, y la escuela que le enseña los saberes espirituales. Les cuento esto y vuelvo a esta historia de Jesús. Recordemos que le estamos haciendo la entrevista, y lo que él nos empezó contando es que él al iniciar su día, se va para la sinagoga, o sea, se va para el lugar espiritual o religioso. Cuando el judío se va para ese lugar, se va a leer la palabra, a meditarla, a orar, a llenarse de Dios. Y Jesús no solo hace esto, sino que la está enseñando. En medio de la sinagoga también nos cuenta que exorciza. La sinagoga, ¿qué puede representar hoy en día para nosotros? Que somos católicos, que no somos judíos. La sinagoga puede representar, esto es lo que estamos hoy. Usted que está haciendo un viernes a las 7, 7:30 de la noche, está en la sinagoga aprendiendo de Dios. La sinagoga es el lugar de encuentro con Dios, el lugar de aprendizaje con Dios. Eso, pues no exactamente eso traduce, pero eso quiere decir, traduce lugar de encuentro, sinagoga. Es una palabra que se divide, que la partícula sin y goga significa unión. Pero aparte de que es el lugar de unión, es el lugar de unión con Dios, es el lugar de unión con mis hermanos, es el lugar donde yo aprendo las cosas de Dios. Entonces miren qué interesante la entrevista con Jesús, qué resultado nos va dando. Lo primero que nos dice es que en su día le invierte tiempo a crecer en Dios. La sinagoga, ¿qué más puede representar hoy en día? La parroquia, la iglesia. Eso también puede representar la sinagoga hoy en día. Es el lugar, una escuela de espiritualidad, esa escuela donde yo me lleno de Dios, ¿sí? Ya después de esto viene un segundo lugar. ¿Cuál es el segundo lugar del que nos habla Jesús? La casa. La casa. ¿La casa de quién?
de Simón y Andrés. Simón, más conocido como Pedro, en el alto mundo, en el bajo mundo como Simón, cuando era vara quebradiza. ¿Cómo así? Pues Simón es el nombre original de él, pero pues le decían Simón porque era como muy endeble en su carácter y en su temperamento, supuestamente. Y ya luego Jesús lo llama Pedro, que significa piedra, porque lo hace muy fuerte, tan fuerte que ya luego tiene peleas con Pablo. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que pasa a la casa de Pedro, o sea, de la sinagoga, que es el lugar religioso y es un lugar medianamente público, pasa a la casa. ¿Qué significa la casa? La casa es el lugar de la privacidad. La casa es el lugar de la familiaridad. La casa es el lugar donde se comparte con aquellos que con el círculo más cerrado. La sinagoga, vemos que acá hoy vinimos un número de personas. De pronto no somos familia, no nos conocemos entre todos. Posiblemente ahorita, después de la enseñanza, podamos tener un tiempo para conocernos un poco mejor. Pero esto es diferente a estar en mi casa. Cuando tú estás en tu casa regularmente, ¿cómo estás? Te hago la pregunta. Relajado. ¿Cómo es relajado? Escribinos. Déjanos entrar un ratico ahí a ver qué es lo que vas a hacer en tu casa. Cómoda, acostados, viendo televisión. Muy bien, ropa cómoda, viendo televisión, leyendo un libro. Muy bien. ¿Quién nada más? ¿Quién nada más? Compartiendo una cena, una conversación. Muy bien. ¿Quién nada más? ¿Cómo son ustedes en su casa? Hacemos oficio, la limpiamos. Se hace oficio, se limpia, se lava ropa, si no es la peor parte, pero hace parte de. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Se descansa, muy bien. Es uno mismo en la casa, o sea, deja de ser otra persona. ¿Y vos cómo sos vos mismo, Brian, en tu casa? Está bien. Contanos. Más relajado, despreocupado de las cosas, con más confianza. Yo en la casa estoy más confiado que en la calle, seguro. O sea, son muchos factores. Muy bien. Y cuando llega el vecino y no avisa, de esos vecinos que llegan sin avisar a la casa y toca la puerta y uno está en su momento más relajado del día, ¿uno qué hace? Dice, mira por la ventanita y dice, no, el vecino, qué pena, y yo con esta facha. O a veces uno sale, los que tienen más personal dicen, ay, hola, eso no importa. Otros, ay, qué pena, lo que pasa es que está descansando. Y otros hacen toda la conversión y salen como si nada estuviera, como si estuvieran en la calle. Mentiras, era que se estaban cambiando de ropa. Bueno, ¿para qué ilustro esto? La casa es el lugar de descanso, de la intimidad. Es el lugar, lo que Brian decía, donde yo generalmente soy yo. Donde yo, si quiero estar relajado, estoy relajado, sin camisa, estirado, me estiro, viendo televisión, lo que sea, no sé. Es el lugar íntimo. Resulta que Jesús pasa de un lugar público, en un contexto religioso y espiritual, donde se llena de espiritualidad, pasa a un lugar de casa. El lugar de casa es el lugar familiar. Hay gente, pero no tanta. Hay gente, pero la cercana a tus afectos. El lugar de casa, el lugar de descanso, el lugar donde tú estás relajado, donde tú eres tú mismo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hace Jesús en esta casa, en este segundo lugar? Jesús lo que hace es que le cura la suegra a Pedro. Se dice que por eso Pedro lo negó 3 veces, porque después de haberle curado a la suegra, pues no le quedó otra sino que negarlo luego. En todo caso, la idea con esto es que él llega, cura a la suegra se pone a servirle, y hay algo muy interesante en todo esto. Jesús se mete a la casa de Pedro, como quien dice, se le entró al rancho. Y resulta que dentro de la casa de Pedro hay algo que no está funcionando bien. ¿Qué es lo que no está funcionando bien? Que la suegrita está enferma. Jesús la sana. ¿Qué significa esto? Que Jesús se mete a la vida familiar, que un día de Jesús es un tiempo de oración, un tiempo de aprendizaje en Dios, un tiempo espiritual, que es más comunitario, pero luego pasa a un tiempo más íntimo con su familia. Jesús también es familiar. Se dice que habían 2 casas donde Jesús se mantenía en sus tiempos de descanso.
en Betania, en la casa de Marta, María y Lázaro, donde él iba y descansaba, era como la casa vacacional de Jesús. Como cuando no quería que llegara ningún poseído y que él tuviera que sanar y que quisiera solo todo un día quedarse viendo televisión, él se iba para la casa de Marta, María y Lázaro a descansar. Esos eran como sus grandes amigos. Y la segunda casa donde Jesús se mantenía era la casa de Pedro, tanto así que Sandrita también lo podrá decir porque lo vio. En Jerusalén, cuando uno llega al lugar donde se supone era la casa de Pedro, ese lugar es una iglesia hoy en día. Ahí se reunieron muchísimo tiempo los primeros cristianos a celebrar la Eucaristía, porque Jesús fue tan conchudo que se tomó la casa de Pedro como la iglesia. Y entonces resulta que allá primero empezaba a descansar, se mantenía con la gente y de un momento a otro pues la gente empezó a ir a esa casa y ahí se empezaron a reunir los cristianos. Es muy bello porque la casa es re chiquita, ¿cierto, Sandrita? O sea, la primera es, por ahí caben por ahí 5 así parados, yo no sé cómo hacían. Y ya luego la agrandaron un poquitico más para las siguientes generaciones de cristianos para celebrar allí la Eucaristía. Y entonces se nota el primer, porque es como un octágono, un círculo, el primer círculo, el segundo círculo, y ya hoy en día hicieron una iglesia de arriba de esos vestigios. Les cuento esto porque la casa es el lugar de la familia, pero Jesús llevaba también a su familia a Dios. Y esto es muy interesante. Jesús primero está en la sinagoga, en el templo, en el lugar de crecimiento espiritual, pero luego traslada de allá a su familia. Y cuando llega a su familia, digo su familia pues porque era como los más cercanos, y llega a la vida familiar, y en la vida familiar también lleva a Dios. Así vamos con el día con Jesús. ¿Cuál es el primer lugar? El segundo. Y es que nosotros tenemos que llevar a nuestra casa nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual no se puede quedar solo acá en Yeshua, en el templo, en la iglesia. Nuestra vida espiritual tiene que ser transportada también a esos ámbitos con las personas con las que nosotros vivimos. Muchas veces creemos que llevar a Dios a esos ámbitos es empezarle a hablar a la gente de Dios todo el tiempo. Eso se vuelve ciertamente muy cansón, porque pues uno a la casa llega y con la familia a hablar de otras cosas. La mejor manera de uno mostrarle a Dios a la familia es con unos hechos muy concretos de amor, con gestos de amor. Pues Jesús eso era lo que hacía. No nos dice que él enseñó en la sinagoga, pero no nos dice que él enseñó en la casa de Pedro. Nos dice que él llegó y sanó. ¿Qué es sanar? Un gesto de amor. Él llegó y tuvo un gesto de amor con la suegra, con la que menos querían en la casa. Mentiras, eso no lo sabemos. Pero si la parte antropológica del hombre no ha cambiado mucho en los últimos siglos, de pronto es probable. Y entonces continuamos. Primero sinagoga, luego casa, y de la casa ¿dónde salta? A la cama. ¿Cómo les parece tan confianzudo Jesús? Está en un lugar más o menos público, pasa a un lugar privado y ahora pasa a un lugar íntimo, muy íntimo. ¿Usted qué hace en su cama? Le pregunto. Descansar, dormir. Descansar, dormir, meditar. ¿Qué más? Hacer pereza. ¿Qué más hacen en la cama? Porque esquivan siempre eso, qué chistoso. Siempre que hago la pregunta, esquivan esa parte. Está bien. Muy bien. Muy bien, excelente. ¿Eso qué quiere decir? Que es una de las partes más privadas de la casa. Usted cuando atiende a las visitas, ¿usted dónde las atiende? En la sala. Usted no las atiende en la cama. Bueno, dependiendo pues, sí, dependiendo del tipo de visitas que tenga. Pero una visita normal, ¿dónde se atiende? En la sala de su casa, ¿cierto? Entonces usted llega, recibe en la sala de su casa. De hecho, a veces la habitación puede que esté muy desordenada, pero en la sala usted trata de tenerla lo mejor posible para recibir a la gente que llega de afuera. Pero su cama es su espacio. Y en ese espacio, estoy seguro, no entra todo el mundo. Y en ese espacio, muy bien, tú duermes, que es importantísimo para la vida del ser humano, tú descansas, tú reflexionas, a veces soñamos, a veces lloramos en esa misma cama, y en esa cama también se expresa el amor de pareja. Es un lugar supremamente íntimo, es un lugar muy sagrado.
¿Qué hace Jesús? Se mete, pasa de la casa a la cama, porque dice que en la cama, Margarita, estaba la suegra, ¿cierto? Que en la cama estaba la suegra. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús se mete a la privacidad del hombre para poder sanar las heridas más profundas que hay en su corazón. Y esto es muy profundo, porque Jesús pasa de un ámbito semipúblico a un ámbito privado y del ámbito privado a un ámbito íntimo. Jesús quiere entrar hasta los rincones más profundos de nuestra vida. Y un día con Jesús, y cuando le preguntamos, Jesús, ¿usted qué hace en un día? Mire la respuesta hasta dónde va. Yo estoy orando primero, voy a crecer en Dios en la sinagoga. El hecho de que sea Jesús no era que no creciera en Dios, con mayor razón tenía que crecer mucho más. Ya luego dice, yo me voy para la familia, comparto con ellos, yo me meto a la cama y en la cama también yo muestro la presencia de Dios, porque es hasta la cama que llega y cura a la suegra. Lo que quiere decir es que Jesús, en todos los ámbitos donde se ha movido hasta este momento, está llevando su vida espiritual. Nosotros muchas veces tenemos una vida espiritual solo dentro de un templo, pero en nuestra familia tenemos una incongruencia con lo que hacemos en el templo y con lo que vivimos en nuestra casa. Y a veces también tenemos una incongruencia con lo que hacemos o aprendemos en el templo o en Yeshua, con lo que vivimos en nuestra casa y con lo que vivimos en nuestra cama. Y resulta que todo eso tiene que ser congruente. ¿Por qué tiene que ser congruente? Porque si no es congruente es pecado. No. La espiritualidad va más allá de un concepto de pecado y de una moralidad de lo que está bueno o de lo que está mal. Ser incongruente es ser muy infeliz, porque la persona más feliz es la que logra tener una vida coherente, la que logra hacer conjunto entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y en ese orden de ideas nosotros somos plenos, porque nuestra vida es solo una ficha, no muchas fichas. Y cuando tú eres una sola ficha, tú no estás dividido, tú estás unido. Y cuando tú estás unido, tú eres factor de unión en las demás personas. Cuando tú estás dividido, eres factor de desunión entre las demás personas. Y por eso Jesús, mire las enseñanzas que nos está dando con lo que vive en un día. ¿Qué es un hombre congruente? Lo que aprende en la sinagoga, lo transmite en la casa, e incluso lo transmite en la cama. Entonces, ¿él qué hace? Lleva toda su vida espiritual a todos los ámbitos, a todos los ámbitos, a todos los lugares. Y eso es lo que hace que Jesús sea pleno, que tenga una vida tranquila y que sea una persona que tenga convicción, capacidad para convencer. Porque es que a nosotros verdaderamente lo que nos convence es la coherencia de la vida de las personas, no es otra cosa diferente. ¿Qué hace un papá cuando da un consejo y su ejemplo dice otra cosa? Nada, es lo peor que se puede hacer. Es más, de hecho, hoy en día la educación en los niños está muy orientada a actos más que a palabras. E incluso algunos psicólogos aconsejan no hacer regaños o reclamos verbales, sino más bien unos actos que enseñen al niño que lo que estuvo fue acertado o no tan acertado. En ese orden de ideas, lo que tus acciones son las que te definen, pero también son las que te posicionan en la vida. En ese orden de ideas, las acciones de Jesús son las que lo están definiendo. ¿Y cómo lo define? Como un hombre espiritual. ¿Y por qué decimos que es un hombre espiritual? ¿Por qué es religioso? ¿Porque fue en la mañana a la sinagoga? No. Lo definimos como un hombre espiritual porque estuvo en la sinagoga, pero llegó a la casa y fue espiritual, y llegó a la cama y fue espiritual. 3 lugares. ¿Cuál es el primero? El segundo, el tercero y el cuarto. La puerta. ¿Y qué es la puerta? El lugar más público en el tiempo de Jesús es la puerta. ¿Creemos que es la puerta de la casa? No, el texto nos habla de la puerta de la ciudad. Puerta de la ciudad. Resulta que es que en tiempos de Jesús las ciudades eran amuralladas.
y esas murallas tenían puerta para entrar. A nosotros no nos queda difícil entender esto. ¿Qué es Cartagena? Ahí está, las murallas, el arco, la entrada. Esa es la puerta de la ciudad, esas eran las puertas de las ciudades. Acá nos dice que estaba Jesús en la puerta y que llegaba mucha gente, acudía a él para nutrirse pues, de su vida espiritual. Cuando nos dice que estaban en la puerta, nos están diciendo que están en un lugar muy público. ¿Qué es la puerta? En la muralla de una ciudad antigua en el tiempo de Jesús, el lugar del comercio. El lugar del comercio. En las puertas era que se cerraban los grandes negocios. A las puertas de las ciudades llegaban los extranjeros ofreciendo sus, ofreciendo todo su negocio, sus bienes. En la puerta de la ciudad también se cerraban los compromisos matrimoniales. De hecho, uno de los rituales del matrimonio, previos al matrimonio, es que la mamá escoge a tu esposo, entre los papás dicen, bueno, estos dos muchachos se nos van a casar, pase usted la dote, esa muchacha está bien, si es virgen, listo, el matrimonio lo pactamos para tal día, y tal día, a tal hora, se van a encontrar, ellos dos se van a conocer en la puerta de la ciudad. Y resulta que los novios se conocían, era en la puerta de la ciudad, después de que los papás ya habían pactado todo. A ver qué sorpresa pues iban a llevar. Y entonces llegaban a la puerta de la ciudad, él le llevaba, creo que un presente a ella, un regalo a ella, y lo hacían en la puerta de la ciudad porque era público, porque todo el mundo tenía que ver quiénes eran los que se estaban comprometiendo. Todo esto para ilustrarles que la puerta de la ciudad es el lugar público y tiene muchísimo movimiento. Es el lugar político, el lugar del comercio, el lugar donde se enseñan los pactos importantes de la vida. Y ahí es donde pasa Jesús, de la sinagoga, un lugar semipúblico, a la casa, un lugar privado, a la cama, un lugar íntimo, y ahora salta a la puerta, el lugar más público de la ciudad. Dice que en la puerta se agolpaba mucha gente, y mucha gente estaba allí pues buscando de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no solo se quedaba orar muy rico en la iglesia, estar solamente con su familia, pasar a la intimidad en la cama, sino que Jesús también pasa a lo público. O sea, Jesús es una persona que convive con la sociedad. Jesús es una persona que dialoga con otros. Jesús es una persona que está en contacto con el otro. Y el otro entendiéndolo, no solo como el que hace parte de mi familia o el que hace parte de mi intimidad, el otro como el desconocido, que me acerco a él para conocer. Por eso el cristianismo es una fe de encuentro. El cristianismo es una fe de encuentro con el otro, de encuentro con el desconocido, porque en el desconocido es que yo empiezo a conocer a Jesús. En el desconocido es que yo empiezo a conocer a Jesús, porque Él tiene algo de Jesús que yo desconozco y que yo lo voy a aprender solo, en contacto, teniendo esta cercanía con Él. Por eso el cristianismo no se hizo para estar solo, se hizo para estar en comunidad. Y ciertamente la comunidad a veces nos cuesta muchísimo, nos cuesta las relaciones interpersonales, unas son muy chéveres, claro, otras a veces no son tan agradables. En estos días un amigo me estaba hablando de un problema muy grave que tuvo en el trabajo, y justo los que estaban ajusticiándolo en su trabajo eran sus grandes amigos del trabajo. Esas cosas suceden, pero allí, en el encuentro con el otro, es donde emerge Jesús y Dios en nuestras vidas. Santi, ¿en serio? Sí. En el problema que yo tengo con mi hermano es donde yo saco las peores cosas de mi vida y me doy cuenta que es lo que tengo que mejorar, pero también donde yo saco las mejores cosas de mi vida y me doy cuenta que es lo que yo tengo de Dios para darle a las demás personas. O sea, Dios emerge del encuentro con el hermano. Por eso el Papa Francisco le da tan duro a las personas que tienen una espiritualidad intimista. ¿Qué quiere decir una espiritualidad intimista? Las personas que solo quieren estar con Dios, que solo quieren estar haciendo un rosario, que solo quieren estar en un sagrario, que solo quieren estar, o sea, que se encapsulan en su mundo religioso y no salen de allí. Porque el Papa Francisco dice, no, eso no es el cristianismo es salir al encuentro. Y miren lo que Jesús hace acá. Jesús en un día le rinde para muchas cosas. Le rinde para estar en lo privado, en lo público, en lo semipúblico, en lo íntimo, ¿sí?
¿Entendemos hasta este momento estas ideas? En primer lugar, segundo, tercero, cuarto y el quinto lugar, ¿cuál es? Un lugar despoblado. Es un lugar despoblado, un lugar solitario, ¿se acuerdan? Y ese lugar despoblado, ese lugar solitario es muy bello porque Jesús se marcha a solas. Ahí sí Jesús no se lleva a nadie, ni a los discípulos, ni a la suegra, ni a nadie. Y se asegura de que ningún endemoniado ni ningún enfermo se le acerque en ese momento. Porque ese momento es privado de Jesús con Dios. Ahí sí, es íntimo, pero no es intimista, porque ya vemos que en el día Él ya ha recorrido varios lugares. Ese momento Jesús sabe que es solo para Él y Dios. Jesús se va para un lugar despoblado. ¿Qué hacía un judío? Un judío se iba para una montaña regularmente, porque se creía que la montaña, como estaba más cerca del cielo, estaba más cerca de Dios. Entonces por eso subían a la montaña a orar con Dios. Práctica que todavía se conserva. Hoy en día muchos monasterios quedan en montañas, quedan muy alejados, porque hay un ambiente mucho más tranquilo para el encuentro propicio con Dios. Pues Jesús se fue para ese lugar despoblado para hablar con su papá Dios. O sea que en el día, este quinto lugar es el lugar donde Él tiene reservado solo para Él. Hay personas que no saben estar solas. Y como dice la frase, el que no sabe estar solo, no sabe estar acompañado. Aprender a estar solo con Dios es demasiado importante, aun cuando tú tengas familia y tengas una vida de pareja. Porque cuando esos espacios se pierden, tú estás perdiendo la oportunidad de encontrarte a solas con Dios y de conocerte a ti mismo. Por eso las personas solteras siempre se les invita a que disfruten su soltería, porque es el tiempo propicio para crecer en sí mismos. El tiempo de la soledad es un tiempo en donde uno se conoce muchísimo, y ese conocimiento es un tiempo preparatorio para poder salir al encuentro con el otro. Pero hay personas que están esquivando y evitando todo el tiempo la soledad. ¿Cómo lo esquivamos? Con música, con el televisor, con el chat, con las redes sociales. Bueno, de tantas maneras puede ser una vida social muy agitada. Y cuando esquivamos tantísimo, inclusive con los libros. Conozco personas que su mayor fuga son los libros, viven en un libro, o sea, su vida se desarrolla dentro de un libro. Y esa también puede ser una fuga. Cuando nosotros no aprendemos a estar con nosotros mismos y no aprendemos a estar con Dios, no tenemos las suficientes herramientas para poder vincularnos con el otro. Y Jesús lo sabe, por eso Jesús se va para el lugar apartado, respira, decanta, aprende, se entiende, se escucha. Escuchen esto, se escucha. Porque es que así no nos escuchamos. La oración es el espacio perfecto para escucharme. Cuando yo oro, yo me escucho, yo escucho mis emociones. Hay gente que uno le pregunta, ¿y qué sientes? Y yo no sé qué siento, no sé qué está pasando por mi vida, no sé, no entiendo. Cuando esa persona está así, uno le recomienda, mira, ve, saca un buen tiempo de oración y espacio contigo mismo, para que tú escuches tus emociones, tus pensamientos y logres entender qué es lo que pasa, porque si tú no lo entiendes, nadie lo va a entender. Y en ese momento, en la oración, es donde Dios nos enseña más de Él y más de nosotros mismos. Jesús lo sabe y por eso lo hace. Y por esto este es el quinto lugar. ¿Y cuál es el sexto lugar? El que tú dijiste. Los pueblos cercanos, muy bien, los pueblos cercanos. Este sexto lugar, que son los pueblos cercanos, es que pasa de lo más íntimo otra vez a lo más público, otra vez a lo más público. Pero acá hay algo interesante. Jesús no había salido de la ciudad, la sinagoga queda dentro de la ciudad, la casa queda dentro de la ciudad, la cama obviamente queda dentro de la ciudad, la puerta todavía, aunque es con límites con lo de afuera, sigue siendo dentro de la ciudad. El espacio solitario a veces no quedaba dentro de la ciudad, a veces la ciudad sí tenía espacios solitarios. Pero lo interesante acá es que los pueblos vecinos es extranjeros. O sea, es hablar con extranjeros. ¿Qué implica hablar con extranjeros? Implica hablar y saber relacionarme con personas que piensan totalmente distinto a mí. Qué interesante esto.
relacionarme con personas que piensan totalmente distinto a mí. ¿Qué pasa los que acá tienen amigos de otros países, que hablan incluso otro idioma? Eso es un intercambio tremendo. Eso es un intercambio tremendísimo de alimento, de cultura, de lenguaje, de códigos. Por eso hay una riqueza tan grande y las nuevas generaciones están creciendo con esa riqueza. Porque las nuevas generaciones no es como nuestras generaciones, que para poder hablar con gente del exterior le tocaba salir del país. Hoy en día nuestras generaciones no salen del país, hablan con gente de muchas partes del mundo, a través de muchos medios, aprenden muchas cosas. Y entonces, en estos casos siempre pongo a mi sobrino de ejemplo, porque es de esa generación, y entonces él resulta con unas palabras que yo sé como que, Sebas, ¿qué dijiste? Me dice, ay tío, pues es una palabra mexicana. Ay tío, pues es una palabra venezolana. Él es como todo tan obvio, como que, ay tío, eso. Y yo soy como que, ¿qué estás diciendo? Y no, es que una amiga que no sé qué. Y es con en su lenguaje, yo le noto una revoltura de palabras. Pero eso es muy interesante, porque eso abre muchísimo la mente y te ayuda a ser muy tolerante. Y el cristiano tiene que saberse y entenderse un hombre y una mujer muy tolerante, porque Jesús lo era. Jesús sale a los pueblos cercanos, o sea, sale a relacionarse con extranjeros, sale a relacionarse con gente que tiene una cultura totalmente diferente a la de él, sale a relacionarse con personas que hasta tienen una religión, un credo distinto al de él, sale a relacionarse con personas y hacer cosas que de pronto para su cultura judía, Jesús era judío, para su cultura judía estaban mal vistas. Por eso a Jesús lo criticaron tanto los sumos sacerdotes, los letrados y los más estrictos en la ley judía, porque le decía, bueno, ¿y este tipo cómo habla con una samaritana? Si es que la samaritana es extranjera y nosotros no hablamos con samaritanos. Y Jesús dice, pero es que la samaritana, antes de ser samaritana, es hija de Dios y yo por eso hablo con ella. Pero es que ella ni siquiera cree en nuestro Dios. No importa, es que no tiene que creer para seguir siendo hija de Dios. Tiene la misma dignidad que cualquiera de nosotros. Y ya luego va y cura al empleado de un centurión romano. Un romano tiene toda la cosmovisión griega, o sea que tiene a Zeus, a Poseidón y un montón de dioses. Y él sanaba a esa gente. Y le puedo decir un judío, ¿esto porque está sanando a gente que cree en multidioses y que tiene una descendencia griega? Me imagino que la respuesta de Jesús sería la misma, porque ellos son hijos de Dios también, pero es que ellos no son hijos de Yahvé, de nuestro Dios, ellos son hijos de Zeus, de Poseidón, de no sé quién. No, pero no importa, es que ellos tienen la misma dignidad que nosotros. ¿Me entienden el punto al que quiero llegar? Este sexto lugar es muy interesante, porque Jesús es un hombre supremamente abierto a las diferencias, es supremamente abierto a las diferencias y no agrede la diferencia. Nicodemo, que de pronto ustedes lo han escuchado alguna vez, era un instructor de la ley judía. Nicodemo lo buscaba en las noches a Jesús para conversar con él. ¿Por qué lo buscaban en las noches? Porque si Nicodemo en el día lo veían hablando con Jesús, a Nicodemo le quitaban el cargo que tenía, y el puesto que él tenía era muy importante en la fe judía. Era un personaje público y se iba en las noches a conversar con Jesús. ¿Cómo sería interesante Jesús que este hombre se arriesgaba a ir en las noches a conversar con él? Y cuando conversaba en las noches con Jesús, resulta que pues en el Evangelio de Juan solo aparece un diálogo. Se dice que ellos tuvieron muchos diálogos, que esa no fue la única vez que Nicodemo visitaba en la noche a Jesús. Y miren qué belleza Jesús, que dejaba visitarse en la noche. Jesús le puede decir, ¿cómo así? Si usted quiere ser mi amigo, veámonos a la luz del día, porque yo me siento como el amigo escondido suyo. No, Jesús se lo permitía, era un hombre supremamente respetuoso. ¿Qué respetaba allí? La diferencia. ¿Qué respetaba allí? La libertad de Nicodemo. Pero por eso no le negaba la amistad a Nicodemo, y por eso no le negaba los diálogos con Nicodemo. Y me imagino que los diálogos eran de un calibre supremamente elevado, siendo Nicodemo pues tan instruido y siendo Jesús también tan sabio. Esto para ilustrarles que Jesús no hace acepción de personas. Jesús incluye a todo tipo de personas, con todo tipo de creencias. ¿Y esto a qué nos invita? A que nosotros en nuestro diario vivir también tenemos que ser iguales. Nosotros estamos en un mundo supremamente plural y globalizado, en el cual nos encontramos con diferentes
pensamientos, diferentes ideas y diferentes formas de vida, en las cuales uno dice, yo no sería capaz de vivir como ella vive, como ustedes viven, pero yo soy capaz de ser tu amigo y de entablar un vínculo contigo, porque pues finalmente tú eres el que vive tu vida y yo vivo la mía, y si hay un respeto, seguro va a haber un diálogo y seguro va a florecer amor entre nosotros. Esos son los 6 lugares que recorre Jesús durante un día. Lo interesante de estos 6 lugares ya lo hemos hablado: lo religioso, lo privado, lo íntimo, lo muy público, lo extremadamente privado con Dios, y los lugares donde hay suprema diferencia. En todos esos lugares Jesús logra ser el mismo, espiritual de siempre. ¿Qué nos enseña Jesús con esto? Que Él no se pone caretas, que Él no se pone máscaras, Él no tiene miedo de ser quien es, Él se siente muy seguro de quién es. Se siente tan seguro que en todos estos ámbitos sigue siendo el que tiene que ser, ni más ni menos. Y yo creo que es una invitación muy importante para esta sociedad, donde nos invitan a ponernos máscaras todo el tiempo y a bailar al son que nos toquen para poder sobrevivir en una sociedad llena de muchas hipocresías, llena de mucho doble faz, en una sociedad donde algunas personas no toleran las diferencias, en alguna sociedad donde también nosotros nos da temor expresar nuestras ideas por temor al rechazo, en una sociedad también donde nosotros a veces no tenemos los pantalones para ser personas espirituales en todos los ámbitos de la vida. Y lo digo pues porque yo lo escucho frecuentemente. Hay gente que viene acá a Yeshua, es muy espiritual, pero ya luego para hablar de espiritualidad con su pareja no tiene los pantalones. O luego para decir en su trabajo, miren, yo soy una persona que creo en Dios, no tiene los pantalones. O luego para poder llevar la espiritualidad a la suegra, que hago los chistes, pero detrás del chiste ustedes saben que hay verdades, para llevar a Dios a esas personas que nos cuestan tanto de nuestros hogares, ahí es cuando nosotros decimos, no, más bien yo no vuelvo a esa casa. O sea, esquivamos. Y ya luego en el encuentro con el totalmente desconocido, el que piensa totalmente diferente a nosotros, pues hacemos un ahorro cognitivo. ¿Cómo así que un ahorro cognitivo? Pues todo el esfuerzo que yo tengo que hacer para hacerme entender con esta persona, más bien no dialogo con esa persona. Es que esa persona es tan diferente a mí que más bien no comparto con ella. Y así nos volvemos supremamente sectarios, algo que Jesús no era. Jesús fue súper abierto. Lo que pasa es que había gente pues, que no quería estar con él y él ahí sin nada que hacer. Entonces era supremamente respetuoso y eso lo respetaba bastante. Y esto es un día, y esto es un día con Dios, esto es un día con Jesús. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Así que la invitación última en esta predicación es a que nosotros verdaderamente tratemos de que nuestros días sean como el día de Jesús, que nos llenemos de espiritualidad en el día, pero que también tengamos la capacidad de pasar tiempo con nuestras familias y también tengamos la capacidad de tener un tiempo para nosotros solitos con Dios y tengamos la capacidad también de llevar a lo más íntimo de nuestra vida a Dios y tengamos la capacidad también de ir a los lugares públicos y llevar a Dios a esos lugares públicos y también tengamos la capacidad de hablar con personas y entablar con personas vínculos que piensan totalmente diferente a nosotros. Voy a cerrar con esta pequeña anécdota que se me acaba de ocurrir, y es que cuando yo empecé este camino espiritual, pues yo lo empecé adolescente. Entonces a mí me pasaba algo muy chistoso, y es que pues toda mi vida me gusta muchísimo bailar, he sido muy rumbero, y pues cuando yo conocí de Dios estaba en mi plena rumba total. Y entonces yo iba al grupo los sábados, yo empecé a ir al grupo de los más jovencitos, iba al grupo de los jóvenes los sábados, el grupo duraba como hasta las 8:30, y de ahí yo salía con los de la universidad, bueno, salía con diferentes personas y salía de rumba. Y entonces a mí me empezó a suceder algo cuando yo empecé a caminar con Dios, y es que yo salía del grupo así súper recargado, la oración, la predicación, con todos los propósitos, y yo decía, sí, no, definitivamente Dios es muy hermoso, esto es lo mío, tal cosa, tal otra, y me encontraba con los de la universidad.
Cuando me encontraba con los de la universidad, pues claro, ellos en otro cuento totalmente diferente, yo llegaba como así levitando y ellos, bueno, otras conversaciones, otras cosas, yo he sido muy tolerante frente a eso, muy tranquilo, yo se las escuchaba, sí notaba pues como la diferencia de lo que yo llegaba a lo que ellos estaban, pero cuando entrábamos a la rumba, yo sentí una dualidad muy grande, porque yo en la rumba a veces no sabía cómo comportarme cuando empecé a caminar con Dios. Yo decía, ¿y yo cómo hago para vivir la rumba si yo ya quiero tener una vida más espiritual? Claro, porque todos se emborrachaban y bueno, y hacían un montón de tonterías, y entonces en medio de todo eso, yo decía, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero es que no disfruto la fiesta, pero es que así era como pasábamos antes en la fiesta, y yo ya no me ubicaba en la fiesta, yo ya no sabía cómo ser Santiago espiritual dentro de la fiesta. Y entonces, pues yo dividí y yo dije, no, es que una cosa es el mundo espiritual y otra cosa es la rumba. Y entonces yo entraba a la rumba, hacía lo que todos hacían y bueno, resulta que ya luego eso me empezó a mí a causar un choque muy fuerte interior, no porque alguien me lo dijera, sino porque yo lo empecé a sentir. Y era que el choque era que, claro, yo percibía que yo iba y me nutría de cosas muy bellas y esas cosas bellas de las que me nutría las vomitaba en la rumba. O sea, las desperdiciaba en la rumba. Entonces esa gracia, esa bendición que yo recibía, la iba y la desperdiciaba en la rumba, haciendo cosas que no tenía que hacer. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que yo hacía esto con Jesús. Yo salía al grupo los sábados con Jesús, íbamos muy felices. Cuando entramos al rumbeadero, yo le decía a Jesús, Jesús, espéreme acá, a las 2 de la mañana salgo, yo voy a entrar. Y me entraba para el rumbeadero, pasábamos muy bueno, y después de que pasábamos muy bueno, salía al rumbeadero y le decía, hola Jesús, ya nos podemos ir para la casa. Entonces cuando yo empecé a entender que yo a Jesús lo dejaba fuera de la rumba, lo dejaba esperándome en la puerta del rumbeadero, yo dije, no, yo tengo que entrar a Jesús al rumbeadero. Y entonces, pero claro, a mí me estaba costando muchísimo, y más un adolescente, y entonces yo entraba y había cosas que yo decía, no las voy a hacer. Entonces yo tomaba hasta un punto que yo veía que ya era suficiente, y todos, no, pero ¿cómo así? Mira, eso es lo que no nos gusta de esos grupos, te vuelves aburrido, no sé cuánto, Entonces yo les decía, pero ¿por qué? Dejen, ustedes saben que yo necesito tomar para estar muy animado, tal cosa, tal otra. Y ya luego, pues bueno, venían otras propuestas, otras situaciones a nivel sexual, después de la rumba, vivir una vida un poco más desordenada, en las cuales yo ya aprendí a decirle que no. Entonces yo decía, no, yo voy a irme para mi casa. Ay, pero tal cosa. Y yo, no, yo voy para mi casa, muchas gracias. Entonces, ay, pero mira, ¿cómo te vuelves? No sé qué. Y yo, no, es que así pasa muy rico. O sea, hasta este punto he pasado delicioso. Y aprendí a hacer eso, y entonces ahí fue cuando empecé a meter a Jesús al rumbeadero conmigo. Y yo me imaginaba al Jesús de bata ahí sentado al lado mío, viviendo la rumba conmigo. Les cuento esto porque eso pasa muchas veces en nuestra vida. Nosotros empezamos a vivir unas dualidades espirituales en las que nos sentimos muy bien en la iglesia o acá en el grupo, pero en la casa hacemos cosas diferentes. Vamos a la casa y hacemos brujería. Esto nos va a sonar raro, pero pues sucede muchas veces. Vamos a la casa y llegamos a hablar barbaridades y a tratar mal a nuestras personas, a las que amamos. Venimos al grupo, pero tenemos una pareja con la que tenemos una vida al margen de Dios cuando estamos con esa pareja. Entonces le decimos, ay Jesús, quédese acá porque yo voy a salir con mi pareja. Y entonces empezamos a vivir dualidades, y esas dualidades no es el plan que Dios quiere para nosotros. El plan que Dios quiere para nosotros es que seamos los mismos ayer, hoy y siempre. Y en eso consiste la felicidad y la plenitud de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.